Vamos a comenzar a partir de ahí. Entonces, si yo te digo, vamos a ver los tipos de sucesiones y la primera es progresión, progresión aritmética, aritmética. ¿Qué es para ti, Rocío, una progresión aritmética? ¿Qué es eso? ¿Cómo era la sucesión de manera general? Si yo tengo un a su 1, un a su 2, un a su 3, un a su 4, y eso que está ahí sigue hasta un su n. ¿Cómo era eso, Rocío? ¿Cómo era eso? Ah, no me acuerdo muy bien, profesor. Ok, vamos a anotar. ¿Tienes el cuaderno en la mano de razonamiento? Sí, profesor. Colócale de título progresión aritmética. En la progresión aritmética, yo tengo una sucesión. Esa sucesión nosotros la vamos a definir de manera general. Nosotros vamos a colocar de manera general un a su n. Rocío, ¿qué va a ser para nosotros un a su n? El a su n es un término general, o sea, tú sabes que viene a su 7, a su 8, a su 9, a su 10, a su 11 y así. A su n es el término general, de hecho se llama así. ¿Cómo se llama esto? Esto que está aquí se llama término general. Se llama término general. Ahora, ese a su n está definido como el primer término, es decir, a su 1, más n menos 1 por la razón. Entonces, esa es la expresión matemática, Rocío, que nosotros tenemos que dominar. Esa es la expresión matemática que nosotros tenemos que dominar. Esa que está ahí. ¿Qué representa para nosotros, Rocío, a su 1? El a su 1 va a ser para nosotros el primer término de la, primer término de la sucesión. Primer término de la sucesión. ¿Qué representa para nosotros n? N es la cantidad, la vamos a colocar así, la cantidad de términos de la sucesión. Y ahora, ¿qué representa para nosotros R? R para nosotros va a ser la razón. La razón. Entonces, Rocío, fíjate esto. Nosotros vamos a calcular una sucesión y esa sucesión nosotros la vamos a definir de esa manera. ¿Qué representa a su 1? A su 1 representa el primer término de la sucesión. Eso significa a su 1. Rocío, ¿qué representa n? N es la cantidad de términos de la sucesión. ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? Y Rocío, ¿qué representa para nosotros R? R significa nada más y nada menos que la razón. Eso es. Entonces, un ejemplo de esto, profesor, ¿cómo sería? ¿Te gustaría hacer un ejemplo, Rocío, de esto? Sí, profesor. Ok. Espérate. Ya, ve copiando esa parte. Ve copiando esa parte. Mientras voy buscando un ejemplo. Tiene que ser con progresión. Ah, ya, este está bueno. Este está bueno. Espérate. Espérate. Voy a colocar aquí la página. Este está bueno. El 2. El problema número 2.
Ok, voy a compartir aquí, Rocío, para que lo podamos ver. Fíjate lo que dice. En el problema número 2, dice, ¿se puede ver en la pizarra virtual? El 2. Esto lo voy a Sí, borrar. profesor. Esto lo voy a borrar para que no te confundas. Esto también. Y nos dice, léelo para yo escribir en la pizarra física. Léelo, por favor. Haya, ¿qué dice? Hay el término del lugar 26. Hay el término del lugar 26. Ok, entonces, hallar. O sea, te están pidiendo hallar el término y el del lugar que es 26. Ay, ay, ay. Entonces, fíjate, el 26 de PA. ¿Qué significa PA? Progresión aritmética. Entonces yo tengo 2 tercios, 7 sextos, 5 tercios y hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Entonces, ahí están las opciones. Ahorita vamos a ver cuál es la opción correcta. Vamos a ver. Entonces, fíjate aquí. Si nosotros tenemos esto, Rocío, ¿cómo nosotros lo podemos resolver? Dice, hay el término del lugar 26 de progresión aritmética. Ok, me están diciendo que es el lugar 26. Si es el lugar 26, Rocío, ¿cuántos términos tenemos si estamos en el lugar 26? O sea, ¿cuántos términos tenemos si estamos en el lugar 26, Rocío? 26. 26. Esa es. Esa es. Entonces, n es igual a ¿cuánto? 26. 26. Ahora, en la progresión aritmética, de manera general, te dice que una progresión aritmética es el primer término más n-1 por la razón. Entonces, aquí yo tengo un A1, que ese A1 representará el primer término. Entonces, fíjate, A1 va a ser igual. ¿Cuánto vale el primer término, Rocío, en esa sucesión? Fácil. Este que está 2 aquí, sobre Rocío, no 3. es el primer término. ¿O me Sí, equivoco? 2 Sí, sobre 3. ¿verdad? ¿Cuánto vale el primer término? 2 sobre 2 3. entre 3. Entonces, fíjate, ahora yo tengo que analizar, que esa es la parte más difícil del problema. ¿Cuál es la razón? Eso es lo más difícil del problema. Por ejemplo, para pasar de 2 tercios a 7 sextos, ¿cómo hago? Bueno, yo puedo colocar así, yo puedo decir 2 tercios más x es igual a ¿quién? Repito, 2 tercios más x es igual a ¿quién? A 7 sextos. Rocío, ese 2 tercios está positivo, ¿paso por el otro lado? Negativo. Negativo. Ahora, podemos sacar aquí mínimo. Mínimo de 6 y 3, 6. 6 entre 6, 1. ¿Por 7? 7. 6 entre 3. ¿Cuánto es 6 entre 3? 2. Sí. 2. ¿Y 2 por 2? 4. 4. Entonces, fíjate que se está quedando x igual a... ¿Cuánto es 7 menos 4? 7 menos, ¿cuánto? 7 menos 4. ¿Cuánto es eso? 3. 3. Entonces yo coloco aquí 3 sextos. Ahora, Rocío, eso yo no lo puedo simplificar. ¿Cuál es la tercera parte de 3? Tercera parte de 3, 1. 1. Tercera parte de 6, 2. 2. Entonces, a la final, ¿cuánto vale eso? Más 1/2. Entonces, para pasar de 2 tercios a 7 sextos, le tuvieron que sumar 1/2.
2 por 2, 4, 3 por 1, 3, 4 más 3, 7, y 3 por 2, 6, 7 sextos. Ahora, para pasar de 7 sextos a 5 tercios, ¿cuántos le habrán sumado? Si yo le sumo 7 sextos a 1 medio, ¿me dará 5 tercios? No sé, hay que averiguarlo. Lo hacemos aquí. Coloco 7 sextos y le sumo 1 medio. Saco mínimo. ¿Cuál es el mínimo de 6 y 2, Rocío? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 6 y 2 para ti? ¿Cuál sería? Sería el número. Acuérdate que el mínimo es el número más grande. Es el número más grande que sea divisible entre los números que estoy analizando. Por lo menos, ¿quién es más grande entre 6 y 2? El 6. Y el 6 es divisible entre 2 y es divisible entre 6. Entonces, ¿cuál sería el mínimo? 6. ¿Qué hago ahora? Divido 6 entre 6, 1. 1 por 7, 7. Más, ¿cuánto es 6 entre 2? ¿Cuál es la mitad de 6, Rocío? La mitad de 6, 3, ¿verdad? Entonces sería 3 por 1, 3. ¿Qué hago ahora? Simplifico eso. 7 más 3, 10. Y te quedaría 10 esto. Entonces saco mitad. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. A la final te das cuenta que para pasar de 7 sextos a 5 tercios, le sumaron 1 medio. Entonces, claramente, ahí vemos lo que es la razón. ¿Qué es la razón, profesor? La razón es simplemente la relación que hay para pasar de un término a otro. Esa razón puede ser positiva, esa razón puede ser negativa, esa razón puede ser una fracción o un número entero. Entonces, en este caso, si te das cuenta, Rocío, simplemente la razón era una fracción. ¿Cuánto vale la razón? 1 medio. Entonces yo voy a colocar aquí que la razón es igual a 1 medio. Entonces ya teniendo todos estos parámetros, ya puedo calcular el término 26. Te pregunto, Rocío, ¿hay alguna duda con respecto al cálculo de los parámetros? Así sea No, profesor. pequeñita. ¿Ni siquiera pequeña? No, profesor. ¿Seguro? Porque está Sí, facilito. profesor. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente. Fíjate. En este caso, ya yo sé cuánto vale n. Ya sé cuánto vale el primer término y ya sé cuánto vale la razón. Ahora, ¿qué debo de hacer? Rocío, sustituyo. Voy a borrar esto y voy a sustituir aquí. Fíjate. Borro aquí y fíjate lo que voy a colocar. En este caso dice a su n, que en este caso te están pidiendo el término del lugar 26, sería a término 26. Es igual. ¿Cuánto vale a su 1? A su 1 es el primer término, vale 2 tercios. Coloco 2 tercios. Más n menos 1. ¿Cuánto vale n? N vale 26. Sería entonces 26 menos 1 por la razón. ¿Cuánto vale la razón? La razón vale 1 medio. Coloco 1 medio. Entonces, fíjate, voy a colocar aquí el término 26, va a ser igual a 2 tercios, más 26 menos 1, 25 por 1 medio. Rocío, ¿qué se sobreentiende que hay abajo del 25? ¿Qué se sobreentiende que hay abajo del 25, Rocío? 1. Un 1. ¿Cómo es la multiplicación de fracción? La multiplicación de fracción es
lineal. Sería este por este y este por este. Entonces, me quedaría a la 26 va a ser igual a 2 tercios más 25 por 1, 25. 2 por 1, 2. A la 26 va a ser igual a... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para resolver una fracción más otra fracción, Rocío? ¿Cómo hago eso? Para resolver una fracción más otra fracción. Ajá. En aspa, lineal, carita feliz. ¿Qué hago? Si tengo una fracción más otra fracción. ¿Aspa? Aspa es cuando tengo una división entre otra división. Pero aquí en el medio tengo un más. Si tengo una suma o una resta, ¿cómo se hacía? Lineal. Lineal es cuando es una multiplicación. Si tengo una fracción que está multiplicando otra fracción, es lineal. Por lo menos lo borré, pero aquí tenemos un caso que era lineal. Bueno, aquí, si tengo una fracción por otra fracción, es lineal. Pero si tengo una suma o una resta, ¿cómo sería? Fíjate que ya descartaste que sea lineal y descartaste que sea en aspa. ¿Cómo sería entonces? ¿La carita? La carita. La carita siempre es cuando es una suma o una resta. Este por este por este y este por este. Te quedaría 2 por 2, 4. 25 por 3, 75. 3 por 2, 6. 75 más 4, 79 entre 6. Y eso es todo. Eso es todo. 79 entre 6. Entonces, quiero que te des cuenta, Rocío, que el nivel de dificultad en estos problemas en sí, ¿dónde está? En la relación que hay de una sumatoria con otra. Es decir, en los parámetros de quién es el primer término, quién es el término general, quién es la razón. Si tú consigues cada cosita y lo introduces en la ecuación, calculas el término que necesitas. A ti te pueden decir, Rocío, calcula el término 1001. ¿Cómo vas a calcular el término 1001? Simplemente vas a hacer esto. Esto. ¿Qué te pareció? Sencillo, profesor. Estaba muy complicado. Llamamos a alguien. Esto que está aquí te lo voy a pasar para que lo anotes. ¿Sí? Este es un ejemplo. Este ejemplo lo puedes anotar en el cuaderno de... ¿Qué cuaderno estamos ahorita? ¿Razonamiento? Razonamiento. Así es. En el cuaderno de razonamiento. Ahí está. Ok, ahora vamos a analizar algo que sí es nuevo, que eso sí todavía no lo hemos visto en clase, que esto va a ir para la tarea semanal. Fíjate lo que dice aquí. Aquí tenemos lo que es interpolación de medios aritméticos o medios diferenciales. Dice, en la fórmula del término enésimo que reproducimos aquí, es decir, esta que está aquí, ¿qué ecuación es esta? La ecuación de progresión aritmética. Intervienen 4 términos. A su n, que viene siendo el último término, a su 1, que es el primer término, n, que es el número de términos, y r, que es la razón o diferencia común. Bueno, aquí tenemos, nos dice, interpolar. Dice, significa interponer, insertar o intercalar una o más cosas entre otras dos dadas conocidas. Entonces, esta vez nosotros vamos a interpolar
Y vamos a ver qué es eso. Esto que está aquí, Rocío, lo voy a colocar en medio. Si estamos 2. 2, entonces eso es interpolar. Interpolar es como encontrar los valores. Exacto, eso es interpolar, encontrar los valores intermedios del número inicial al número final. Eso es interpolar. Encontrar los valores numéricos del número inicial al número final. Eso es interpolar. Ok, ¿eso se entendió en español? ¿Rocío? Sí, profesor. Listo. Si lo entendimos, entonces estamos listos. Ahora, aquí dice, interpolar significa interponer, insertar o intercalar una o más cosas entre otras dos dadas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí, Rocío, esto que está aquí? ¿De qué me sirve esto? O sea, ¿cómo yo interpolo utilizando esto que está aquí? Fíjate algo, voy a borrar esto. 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 Y fíjate lo que voy a colocar aquí. Yo quiero de esta ecuación encontrar específicamente la razón. Porque si yo tengo el número inicial y el número final y tengo la razón, ya puedo colocar los números que están intermedios. ¿Cómo despejo la razón? Bueno, un simple despeje. Yo tengo la ecuación, yo sé que es a sub n es igual a su 1 más n menos 1 por la razón. Fíjate, ese a sub 1 está positivo, pasa para el otro lado, negativo. Te quedaría a sub n menos a sub 1 es igual a n menos 1 por la razón. Ese n menos 1 está multiplicando, pasa para el otro lado, Dividiendo. dividiendo. Te va a quedar entonces a sub n menos a sub 1 entre n menos 1. Entonces, esto que está aquí, Rocío, es lo que nosotros llamamos o consideramos la razón. La razón es a sub n menos a sub 1, eso que está multiplicando pasa por el otro lado, dividiendo. Eso es la razón. Entonces, nosotros mediante esos valores que yo tengo del problema, tú puedes interpolar. Para tú interpolar, ¿qué necesitas? La cantidad de términos en total, que sería n, necesitas el primer término, que es a su 1, y necesitas el último término. Entonces, es tan fácil, no, profesor, de verdad que no lo puedo creer que sea tan sencillo. O me está mintiendo. No, es así, es eso. Eso es interpolar. No tiene nada de otro mundo. Fíjate, aquí hay un ejemplo. ¿Te gustaría ver un ejemplo, Rocío? Sí, profesor. Fíjate aquí. Aquí hay un ejemplo. Voy a borrar esto. Y vamos a ver este ejemplo. Voy a borrar esto, ¿sí? Para que no me moleste. ¿Qué dice el ejemplo número 1, Rocío? Interpola 4 medios diferenciales o aritméticos entre los números 13 y 28. Ajá. Entre el 13, no, 3. Entre los números 3 y 28. Interesante. Porque te están diciendo entre los números 3 y entre el número 28. Significa que me están dando este número 3, Rocío, ¿qué sería? ¿Qué sería ese número 3? En la fórmula de la progresión aritmética, ¿qué sería? ¿El inicio? El inicio. ¿Cuál sería el inicio? ¿A su qué? ¿A su qué?
A su 1. A su 1. Y este que está aquí, ¿cuál sería? A A su su... 28. Si yo coloco 28, eso quiere decir que hay 28 términos. ¿Ese número 28 representa es un número o representa es la cantidad de términos? ¿Qué representa el 28? ¿Un número o Un la número. cantidad de términos? Un número. Un número, entonces no es a su A 28. 31. 31. No sé, No. profe. Lo que tú puedes hacer es que, mira lo que dice aquí. Aquí me están diciendo, interpola 4 medios diferenciales. ¿Qué 25. quiere decir eso en español? Que aquí está el primer término que es a su 1. Aquí está el segundo término que es a su 2. Aquí está el tercer término que es a su 3. Aquí está el cuarto término que es a su 4. Y está el quinto término que es a su 5. Entonces, ahí te das cuenta, Rocío, ahí te das cuenta que hay una relación. Es decir, este sería el primer término, este sería el último término, pero ahí te estoy diciendo 4 medios diferenciales. ¿Cuántos medios diferenciales tenemos aquí en el medio? 4. Porque te están diciendo que interpola 4 medios. Entonces, ¿cuántos medios diferenciales va a tener? 4. Rocío, te pregunto, ¿cuántos términos en total tengo? 4. En total tengo 4 términos en esa sucesión. 6. Exactamente. Repite lo que dijiste. Repítelo. 6. 6. Entonces el 28 sería ¿a su qué? A su 6. Exactamente. Estamos en la misma sintonía ya. ¿Qué te pareció el nivel? ¿Hasta aquí es muy complicado? No, profesor. ¿Llamamos a Enrique ahorita? No, profesor, no lo va a resolver. No creas, no subestimes a Enrique. A veces cuando él se concentra lo hace. Cuando se concentra. Entonces, fíjate que tengo el primer término y tengo el último término, ¿cierto? Ahora, me están diciendo interpola 4 medios diferenciales. Significa que tú tienes que encontrar a su 2, a su 3, a su 4 y a su 5. ¿Cómo tú puedes encontrar eso, Rocío? A su 2, a su 3, a su 4 y a su 5. ¿O qué podríamos hacer, Rocío, para encontrar eso? Ujú. Bueno, muy fácil. Nosotros no lo colocamos en la pizarra cómo calcular la razón, que la despejamos. En la pizarra sale aquí, que sería a su n menos a su 1, a su n menos a su 1, entre n menos 1. Lo entonces aquí, n menos 1. Ok, entonces, R es igual a la razón, y eso va a ser igual a su n. ¿Cuánto vale a su n, Rocío? ¿Qué es el último término? ¿Cuánto vale? 28. Rocío, ¿cuánto vale el primer término en tu sucesión? 3. 3. Entonces tendría ya 28 menos primer término menos 3. ¿Entre quién? Entre n menos 1. Pero Rocío, ¿cuánto vale n? N es la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 términos. 6 menos 1. Despejo la razón. Rocío, ¿cuánto es 28 menos 3?
25. 6 menos 1. 5. Y 25 entre 5. 25 entre 5, 5. Entonces, ahí te das cuenta que la razón vale 5. Si la razón vale 5, ya puedes encontrar los 4 medios diferenciales, porque de 3 a su 2 le suman 5. De a su 2 a su 3 le suman 5. De a su 3 a su 4 le suman 5. Y de a su 4 a su 5 le suman 5. Vamos a ver si es verdad, Rocío. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. 8. ¿Cuánto es 8 más 5? 13. ¿Cuánto es 13 más 5? 18. 18. ¿Cuánto es 18 más 5? 23. 3. Y por último, ¿cuánto es 23 más 5? 28. 28. Entonces aquí te das cuenta claramente, Rocío, que ya tienes el primer término, tienes el último término y tienes lo que te están pidiendo. En este caso sería de aquí hasta aquí. 8, 13, 18 y 23. Te pregunto, Rocío, ¿fue muy complicado, hija, hacer esto? No, profesor. Estaba fácil. Estaba bien fácil, ¿verdad? Entonces, date cuenta que a la hora de nosotros interpolar, lo que quiere decir la interpolación es encontrar esos valores numéricos que estén intermedios. ¿Intermedios entre quién? Entre el valor inicial y el valor final. Eso es, los valores intermedios entre un valor inicial y el valor final. Eso es. ¿Qué te pareció, Rocío? ¿Era muy complicado? Así, exactamente igual va a ser una tarea. Muy parecido. Muy parecido. ¿Listo? Sí, profesor. ¿Hay alguna pequeña duda en este problema? No, profesor. Perfecto. De todas formas, este problemita que está bien interesante y completo, te lo voy a pasar para que lo tengas. Ok. Ahora. Bueno, vamos a ver la respuesta de esto. Aquí está la respuesta del problema. Fíjate, calcularon la razón. La razón les dio 5 y fíjate, les dio 8, 13, 18 y 23. Entonces, los 4 medios diferenciales aritméticos son 8, 13, 18 y 23. Ahí les dio. Listo. Fíjate, voy a colocar en pausa.